para hablar de lo que está pasando en su país con las protestas. Gracias por haber aceptado la invitación. Claro que sí, Francisco. Buenas noches a todos en Perú. A ver, bueno, el tema está complicado. Aparentemente se había llegado a un acuerdo entre el gobierno y una de las organizaciones, ¿no? Cuyo nombre, pues ahora hay una que se llama Alianza del Pueblo Unido por la Vida. Anadepo. Que es eso, Anadepo habían llegado Anadepo, a la... Así es. Correcto. Y la otra se llama Alianza Pueblo Unido por la Vida, simpático nombre. Que bueno, en fin, en todo caso que estaba en desacuerdo con eso y bueno, el acuerdo con la otra organización finalmente quedó en nada. Y entiendo que también los indígenas, ¿no? se han sumado a la protesta. Bueno, parece que no hay solución por ahora, ¿no? Sí, yo creo que la falta de una solución tiene que ver con la incapacidad del gobierno para leer el origen de las protestas, para entender que el gobierno y su falta de credibilidad es parte del problema. Y no solamente son consignas económicas o solamente el aumento internacional del precio del combustible. Durante el fin de semana, el vicepresidente intentó negociar con uno de los grupos un subsidio al combustible, o sea, un congelamiento de los precios, y básicamente cedió a lo que este grupo estaba pidiendo originalmente, y el acuerdo fracasó. Ellos dijeron que se sienten engañados por el gobierno y que quieren negociar todos los grupos populares que están protestando de una manera unificada. Y yo creo que eso va un poco a dónde se originan estas protestas. Estas protestas se originan de una base de que Panamá es una sociedad sumamente desigual. Si bien ha crecido económicamente en las últimas décadas, la pandemia agudizó esa desigualdad y generó unos niveles de desempleo y de empleo informal que nunca se habían visto en el Panamá reciente. Y la respuesta del gobierno fue insuficiente, a pesar de que durante toda la pandemia mantuvo una ayuda económica a las familias. Fue una ayuda que, comparada con otros privilegios que han tenido otros sectores o otros grupos más allegados al gobierno o quizás a la clase empresarial cercana al gobierno, ha sido vista como insuficiente. Y entonces ahora la gota que derrama el vaso es esta carestía que empieza evidentemente con los combustibles, pero que impacta la canasta básica. El gobierno también hizo una propuesta de congelamiento de nuevos productos de la canasta básica, pero nuevamente no fue bien recibida, porque yo creo que las raíces del cuestionamiento tiene que ver con la forma en que el gobierno de Laurentino Cortizo ha utilizado los recursos públicos durante la pandemia. Es un gobierno que ha crecido, digamos, su planilla estatal de manera considerable y quizás desproporcionada con la cantidad de funcionarios que puede trabajar, y ha cedido muchísimo espacio a la mayoría legislativa y que ha aprobado leyes sumamente impopulares y que han sido recibidas por la población como una burla. Salarios altísimos para algunos funcionarios, cambio de favores políticos, etcétera, etcétera. Entonces, las protestas originan con el sector docente, con un paro de maestros. Y inicialmente me llamó la atención porque obviamente hay una parte importante de la sociedad que usualmente se opone a los paros docentes, ya que los estudiantes son los más perjudicados. Pero en esta ocasión siento que la copa del descontento, el vaso del descontento estaba tan lleno que se fueron uniendo otros sectores y de alguna manera la protesta contó con algún tipo de respaldo de la ciudadanía en general. De acuerdo, sí, efectivamente hay un artículo que leí en el diario La Prensa de una persona que se llama Daniel Lombana, que habla de una crónica de un estallido anunciado y dice, entre otras cosas, que el presidente, poco que se creó la película, fue elegido con 33% nomás de los votos, lo que indica que es una minoría de gente que ha votado por él, ¿no? Pero que en vez de ser humilde por esa circunstancia, ha gobernado como si hubiera ganado con una mayoría aplastante, digamos, ¿no? Habla de lo que usted dice, ¿no? Que ha rellenado la planilla, pero que también el Congreso también ha sido absolutamente, ¿cómo se llama? Irresponsable, insensible, ¿no? Irresponsable en sus gastos y en su actuación. Claro, y pues habla de la corrupción, ¿no? Mucha corrupción,
Dicho sea de paso, creo que hoy día iba a ser el inicio del juicio de Odebrecht, pero ha sido postergado por la ausencia de los abogados de la defensa. O sea, eso, eso Usted creo que está muy bien enterado. Gran parte de la crisis institucional que vive Panamá tiene que ver con el reino de la impunidad, con que Panamá se ha dado cuenta que los poderosos al final nunca tienen que rendir cuentas ante la justicia. Y hoy fue una prueba más de eso. Creo que a nadie sorprendió un nuevo aplazamiento de la audiencia de Odebrecht, donde hay dos expresidentes que tienen que rendir cuentas. En este caso, Panamá es uno de los pocos países del continente donde no ha habido condenas de alto perfil y donde hay 3 gobiernos involucrados en los malos manejos de dinero de las coimas de Odebrecht. Sí, pues, en cambio acá tenemos presidentes todos procesados, sí, uno suicidado, en fin. Sí. Ustedes están en el otro extremo de las consecuencias de alto perfil de Odebrecht. Exactamente, exactamente. Hablando de eso, el presidente Martinelli, 2 de sus hijos me parece que han sido condenados en Estados Unidos. No sé si por el tema de Odebrecht, no recuerdo. ¿Es por eso? Es por el mismo tema de Odebrecht. El desprestigio de la justicia en Panamá es tan alto que a pesar de que hay 2 hijos condenados y que aceptaron que recibieron esas coimas en nombre de su padre, lo aceptaron en un juzgado en Nueva York, esa parte de la confesión no ha podido ser incluida cabalmente en el juicio que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por Odebrecht. El expresidente Ricardo Martinelli no solamente tiene que responder ante la justicia por Odebrecht, tiene varios otros casos, pero él es experto en maniobras para dilatar la justicia y hoy no fue la excepción. Oh, increíble, increíble. Es más, él fue extraditado, ¿no? Fue extraditado de Estados Unidos por otro caso, por el caso de las escuchas telefónicas, y por ese mismo caso en Panamá ya fue absuelto en 2 ocasiones. En 2 ocasiones. Creo que solamente el tratamiento especial que ha recibido el expresidente Ricardo Martinelli demuestra el nivel de desprestigio que tiene nuestra justicia, pero además el hecho de que el expresidente sea una figura política muy, muy popular y que tenga un chance importante, una posibilidad importante de, si compite, ganar las próximas elecciones, también demuestra cómo en esta situación de Panamá hay mucha gente que cae en las garras del populismo, aunque este caso es un populismo de derecha, pero Ricardo Martinelli fue un gobernante a todas luces populista y que quiere volver a ser presidente de Panamá y tiene un buen chance de lograrlo. Creo que la gente, el tema de digamos, la necesidad económica o el beneficio económico que sintió durante su gobierno, que fue una época de muchísimo crecimiento económico, eso nadie lo duda, todavía lo sigue añorando, sobre todo después de muchos años en que la economía de Panamá se ha estancado primero y después cayó la pandemia. De acuerdo, acá tenemos un dicho que dice, roba pero hace obra, entonces le perdonamos todo. Sí, aquí no es el dicho, es la consigna de campaña de Ricardo Martinelli, robó pero hizo. Y muy probablemente esa consigna lo va a llevar a la presidencia en 2024. Al menos este es el escenario que se ve actualmente. De acuerdo. Ahora, los indígenas, ¿qué fuerza? Porque claro, se hablan los indígenas, entonces uno piensa inmediatamente en Ecuador, donde han tenido pues han estado en la avanzada. ¿Cuál es la fuerza de los indígenas en Panamá? No representan un porcentaje tan importante de la población como en Ecuador, Bolivia, otros países, pero los indígenas de las 2 comarcas que hay, en este caso de la comarca Nove-Guglé, siempre han sido muy aguerridos en la defensa de sus derechos. Ahora estábamos hablando de Ricardo Martinelli y precisamente hace 12 años se dio una masacre que involucró, cuyas víctimas fueron principalmente indígenas que cerraron en ese momento también carreteras en protesta a una ley muy, muy impopular que pasó en ese momento Ricardo Martinelli, que se llamaba la ley Chorizo, donde metió una cantidad de peticiones que tenía de sus allegados políticos y empresariales. Y traigo esto a colación porque no es la primera vez
que los pueblos originarios, como le decimos en Panamá, o los indígenas, hacen una oposición, digamos, muy digna y muy aguerrida a los gobiernos de turno. Creo que su mayor confrontación fue con el gobierno de Ricardo Martinelli. De acuerdo. Ahora, Entonces, hay como tres focos, ha habido como tres focos de la protesta. El grupo de indígenas de la comarca Nove Gulé, los maestros, transportistas y trabajadores en Veraguas y otros aglutinados más en el entorno de la capital, y están buscando sentarse en un solo grupo para tener una sola mesa de diálogo con el gobierno. ya, o sea, en realidad fueron cosas que aparecieron, frentes de lucha que aparecieron no de manera coordinada, sino casi de manera espontánea, entonces, cada uno por su lado. Yo lo he visto como una protesta bastante orgánica, han sido las protestas más prolongadas y sostenidas en la historia reciente de Panamá. Han seguido incluso los fines de semana, porque en Panamá siempre se ha dicho que las protestas duran hasta el viernes y todo el mundo descansa el fin de semana. En este caso no, en este caso las protestas ya llevan 3 semanas. Así que yo sí creo que es un estallido bastante orgánico, y una de las cosas que creo que ha molestado más a la ciudadanía y a los manifestantes es que la narrativa gubernamental ha sido durante todo el tiempo decir que hay mano negra o mano política atrás de los manifestantes, que seguramente está el expresidente Ricardo Martinelli y el expresidente Juan Carlos Varela, y realmente yo no creo que ellos tengan ni el poder de convocatoria para movilizar a todos los sectores populares de un país, ni creo que los manifestantes necesitan que alguien los esté movilizando. Han sido protestas bastante orgánicas. De acuerdo. Entonces, ahora la idea es formar efectivamente una sola mesa, y ahí es con intervención de la Iglesia, ¿no? Entiendo que había sido rechazada en un inicio en la intervención de la Iglesia, pero finalmente está ahí, está en la negociación. Sí, pasó algo bien, han pasado muchas cosas muy curiosas, y muchas de ellas son reflejo de la poca sintonía con la realidad que tiene el gobierno o de la mala lectura que ha hecho de la situación. La primera es que el gobierno el viernes convoca un diálogo con la mediación de la Iglesia, y al diálogo no invita a ninguno de los principales grupos manifestantes. Entonces la protesta escala. Después el gobierno se da cuenta de su error y manda una delegación a sentarse con el grupo con el que hizo un pacto supuestamente el fin de semana, pero ahora los dirigentes están diciendo que en ningún momento les dieron tiempo de consultar con sus bases. Entonces, en este nuevo diálogo unificado que está pidiendo la dirigencia, no sé qué papel va a tener la Iglesia. La Iglesia sigue siendo en Panamá una de las pocas instituciones que conservan algo de credibilidad, pero hay mucha gente que cuestiona el papel de la Iglesia en varios escándalos, y obviamente y el papel por qué tiene que ser la Iglesia un mediador. Así que todavía no está claro si va a ser un mediador. Lo que sí te puedo decir es que en el momento en que se convoca el diálogo por parte del gobierno, ese inicio de diálogo falla. Y hay que ver hacia dónde va esta nueva propuesta que ha hecho el sector de manifestantes de una sola mesa unificada. Probablemente la Iglesia termine siendo el mediador también. De acuerdo. Bueno, acá en el Perú la Iglesia siempre se recurre a ella cuando hay problemas, ¿no? Sí, en Panamá también. En otras partes también, no sé si en el caso de Ecuador, no sé, no creo que no. Pero en todo caso, en el Perú sí, la Iglesia es un recurso, porque claro, efectivamente, es una de las pocas instituciones que todavía mantiene algo de credibilidad. Algo de credibilidad. Exactamente. Así es. Ahora, ¿se podría decir que el presidente está en riesgo, su presidencia está en riesgo ahora? Yo no lo veo así, pero sí hay una inestabilidad política y una presión importante, y yo pienso que el presidente tiene que hacer cambios de gabinete y mostrar, digamos, medidas reales de que tiene voluntad de cambiar la forma en que está gobernando. Yo no veo porque no vivimos en tiempos de que se da un golpe de Estado. Lo que sí se puede precipitar es que el presidente tenga que tomar medidas drásticas, quizás algo parecido a lo que ocurrió en Chile, que se llamó a un proceso constituyente. Hay algunas personas que ven que esto puede conducir a una salida institucional de ese tipo.
yo no veo una salida no institucional, pero la situación está muy voluble y sí es una situación sin precedentes en las últimas décadas en Panamá. De acuerdo. Entonces, es mejor no asegurar nada, pero yo no pienso que haya un reemplazo de gobierno. Lo que sí creo es que el presidente va a tener que mostrar mucho más voluntad de negociación y mucho más humildad que simplemente acordar un precio de congelamiento del combustible. De acuerdo, claro, yo cuando refería que se une peligro no por un golpe de Estado, sino por una renuncia, como ha pasado en otros países, donde de repente el presidente tiene que irse porque ya es insostenible y tiene que asumir. ¿No hay vicepresidente en Panamá? Sí, ¿no? ¿O no? El momento de eso ya pasó. En Panamá hay una situación muy particular que probablemente se parezca un poco a la de Argentina. El vicepresidente es mucho más presente que el presidente desde el inicio del gobierno. El vicepresidente es el que toma las decisiones efectivamente y gran parte del gabinete es muy cercano a él. Es una persona muy joven y muy cuestionada por escándalos de corrupción. Entonces, si hubiese un reemplazo de la figura del presidente, creo que la figura del vicepresidente es muchísimo más impopular y mucho menos potable. El presidente conserva algo de esa aura que lo llevó aún con un 33% a ser una figura potable dentro de su partido, dentro del PRD, el Partido Revolucionario Democrático, de que es una persona con cierta sensibilidad y con cierto manejo político. En cambio, el vicepresidente, que es el poder real tomando las decisiones, es una persona muy joven, nueva en política y que ha estado bastante cerca a casi todos los escándalos de corrupción durante la pandemia. Así que en ese caso sería peor el remedio que la enfermedad. Hablando de remedio y enfermedad, el presidente tuvo un diagnóstico hace poco de una condición que es como una preleucemia y fue a Estados Unidos a buscar una segunda opinión. Le dijeron que su condición es buena, o sea que su condición de preleucemia es leve. Entonces, digamos, el momento para haber anunciado esa transición, que no creo que hubiese ayudado en nada, ni la credibilidad del gobierno, ni la estabilidad política en Panamá, hubiese sido cuando regresó con la noticia del diagnóstico. Pero al contrario, él regresó con la noticia de que su condición de salud es buena, de que puede terminar su periodo de gobierno, y en ese momento hizo la primera oferta de congelar el precio del combustible. Desde entonces hasta ahora ha hecho muchísimos anuncios y con cada anuncio los ánimos parecen exacerbarse. Y por eso es que yo creo que esto va mucho más allá de las concesiones económicas y creo que tiene que ver con la misma credibilidad del gobierno. Ah, usted está bien complicado. Un poco para terminar, también había ofrecido congelar los precios de algunos bienes. Eso supone un control de precios, pero se supone que en Panamá, como acá, por lo demás, no hay control de precios, ¿no? O sea, significaría ahí tomar una medida que, por lo general, nunca tenía un efecto realmente en la situación, ¿no? Sí, o sea, el presidente, a pesar de que en campaña dijo que acabaría con el control de precios de algunos productos de la canasta básica que empezó el gobierno de Juan Carlos Varela, la extendió, y la extendió sobre todo en la pandemia. Pero ahora la carestía creo que rebasó ese control de precios y el gobierno sumó otros 10 productos a esa canasta de alimentos en teoría congelada. Pero creo que la selección de los alimentos, que tiene que ver que, claro, con los alimentos más consumidos en Panamá, también fue recibida como un insulto por los sectores populares, porque muchos de esos alimentos tenían, pues, con un contenido alimenticio muy bajo, muchos eran enlatados, y entonces fue recibido como: ustedes gobernantes no comen eso, ¿por qué nos están vendiendo como la gran cosa el control de precios de estos 10 productos? Entonces, por eso te digo que se trataron algunos anuncios y los anuncios fueron exacerbando más los ánimos. Durante el fin de semana se trató negociación y concesiones económicas y todavía no se llega a nada. De acuerdo. Bueno, pues nada, seguiremos al tanto a ver lo que pasa. Otro país, claro, con tantos países ahora que tienen problemas, pues ahora le tocó también a Panamá.
¿no? Así es. Caer en la vorágine. Así que nada, seguiremos al tanto y eventualmente volveremos a conversar sobre, no sé si el desenlace o el capítulo 2 o 3 de este episodio. Muchísimas gracias por la oportunidad. Ok, gracias.